¿Piensas que no puedes controlar tu ira? Déjame mostrarte por qué estás equivocado. Te invito a suscribirte y al final de este video te demostraré por qué estás equivocado. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, al pie de una montaña solitaria y rodeado de campos marchitos, vivía don Alfredo. Era un hombre de ropas gastadas y manos endurecidas por los años, pero sus ojos brillaban con una luz especial. Todos en el pueblo lo conocían, no por su fortuna ni por sus logros, sino por su sabiduría. Aquellos que se detenían a escucharlo siempre se marchaban con el corazón más liviano y una nueva perspectiva de la vida. Don Alfredo había sido un hombre rechazado en casi todas las etapas de su vida. Había sido rechazado por trabajos, por sueños que nunca se cumplieron, e incluso por personas que una vez creyó importantes. Pero fue precisamente ese rechazo el que lo moldeó, enseñándole lecciones que no se aprenden en libros ni en aulas. El rechazo es como el viento, solía decir. Puede derribarte o ayudarte a volar. Todo depende de cómo ajustes tus alas. En una de esas tardes tranquilas, mientras el sol se escondía tras las montañas, un grupo de jóvenes del pueblo se acercó a don Alfredo. Habían oído de su fama como un narrador de historias, pero esa tarde buscaban algo más que entretenimiento. Estaban sedientos de respuestas, de entender por qué la vida parecía tan dura y llena de obstáculos. Don Alfredo, dijo uno de los muchachos, ¿cómo hace alguien como usted, que ha vivido tanto rechazo, para seguir adelante con esperanza? ¿Cómo convierte algo tan doloroso en una oportunidad? Don Alfredo sonrió, mostrando sus dientes desgastados, y con una voz grave, pero cálida, respondió: «Ah, muchacho, esa es una gran pregunta. El rechazo no es algo que debas temer, es algo que debes entender y, si puedes, abrazar. Porque detrás de cada no, hay una lección. Y detrás de cada lección, hay una oportunidad». El anciano se acomodó en su silla de madera, hecha a mano, y añadió: «Hoy les contaré lo que aprendí del rechazo, cómo me ayudó a crecer y a encontrar mi camino. Pero antes de empezar, déjenme decirles algo. La vida está llena de enseñanzas como estas, y si algo de lo que escuchan aquí les mueve el corazón o les ayuda a cambiar su perspectiva, asegúrense de compartirlo con otros. Suscríbanse a esta historia, denle un me gusta y comenten sus propias vivencias. El conocimiento no debe quedarse en un rincón, debe viajar tan lejos como pueda». Con esas palabras, don Alfredo comenzó su relato, una historia que cambiaría la forma en que los jóvenes veían el rechazo. No era simplemente un viejo hablando, era un hombre que había transformado su dolor en sabiduría, y estaba dispuesto a compartirlo con quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Número 1. Poder oculto de decir no. Alfredo señaló con el dedo índice al cielo, como si estuviera enfatizando una gran verdad. El rechazo es poderoso, pero no como creen. No es un enemigo, es un maestro. Aprendí esto cuando tenía 20 años y fui rechazado de mi primer trabajo en una fábrica. Al principio, pensé que era un fracaso, pero ese rechazo me empujó a buscar algo mejor. «¿Qué encontraste?», preguntó uno de los jóvenes. «Encontré que el rechazo puede ser la chispa que necesitas para crecer», respondió Alfredo. «Cuando alguien te dice que no, no te está diciendo que no eres capaz, sino que no eres la persona adecuada para ese momento o lugar. Eso no significa que no haya un lugar para ti en otro lado». Número 2. Convertir la situación a tu favor. Alfredo se apoyó en su bastón, mirando al grupo que lo escuchaba con interés. El rechazo puede parecer una puerta cerrada, pero a menudo es una ventana que no hemos notado. Recuerdo haber pedido un trabajo en una gran empresa. Estaba seguro de que lo conseguiría, pero me dijeron que no. En lugar de lamentarme, me pregunté: ¿qué puedo hacer con esto? Así que, con lo poco que tenía, creé un pequeño taller que terminó siendo más exitoso de lo que aquel empleo podría haber sido. Hizo una pausa y agregó con calma: no dejen que un no los detenga. Siempre hay una manera de convertir ese no en una nueva dirección. Número 3. Redefiniendo el fracaso. El viejo Alfredo inclinó la cabeza mientras recordaba un momento clave de su vida. Muchos piensan que el fracaso y el rechazo son lo mismo, pero no es cierto.
¿Saben cuándo aprendí eso? Fue el día que intenté montar mi propio negocio. Los jóvenes lo miraron con atención mientras continuaba. Invertí todo lo que tenía, y en menos de un año, lo perdí todo. Podría haberme rendido, pensar que había fracasado. Pero me di cuenta de algo. El fracaso solo es un paso en el camino, no el final del camino. ¿Qué hiciste después?, preguntó una joven con curiosidad. Aprendí de mis errores y volví a intentarlo, pero de una manera diferente. No se trata de evitar el fracaso, sino de aprender a verlo como parte del proceso. El rechazo y el fracaso no son finales, son lecciones. Alfredo sonrió y concluyó: si alguna vez fallan, no se detengan ahí. Cada caída les enseña cómo levantarse mejor. Número 4. Cambia tu perspectiva ante el rechazo. Don Alfredo alzó una ceja, observando las expresiones intrigadas de los jóvenes. Déjenme preguntarles algo, muchachos, dijo mientras se inclinaba hacia adelante, apoyándose en su bastón. ¿Qué es lo primero que sienten cuando alguien los rechaza? Cuando algo que deseaban con todas sus fuerzas simplemente no sucede. Andrea, una de las más jóvenes del grupo, fue la primera en responder. Dolor, don Alfredo. Dolor y decepción, como si no fuéramos suficientes. Alfredo asintió lentamente, su mirada cargada de comprensión. Es normal sentir eso, Andrea. Yo también lo sentí durante mucho tiempo. ¿Saben? El rechazo solía ser mi peor enemigo. Hubo una vez, durante mis años como soldado, que me postulé para liderar una misión importante. Estaba seguro de que me elegirían. Después de todo, había demostrado mi valentía en incontables ocasiones. Pero, para mi sorpresa, eligieron a alguien más joven, alguien con menos experiencia. Me sentí traicionado, incluso humillado. Los jóvenes se inclinaron un poco más hacia adelante, atentos a lo que vendría. Por días, continuó Alfredo, me llené de rabia y resentimiento. Pero luego, mientras observaba al joven liderar la misión, entendí algo que cambió mi forma de ver el rechazo para siempre. No me habían rechazado porque no era capaz, sino porque había otras circunstancias que no dependían de mí. El rechazo no era un reflejo de mi valor, sino una señal de que tal vez no era el momento adecuado para mí. Manuel, con el ceño fruncido, preguntó: ¿y cómo cambia uno esa perspectiva, don Alfredo? ¿Por qué? Sinceramente, no es fácil. El anciano sonrió, con una chispa en los ojos que hablaba de sabiduría ganada con los años. Primero, Manuel, tienes que entender que el rechazo no siempre tiene que ver contigo. A veces, simplemente no encajamos en una situación o no es el momento correcto. Pero lo más importante es lo que haces con ese rechazo. En lugar de verlo como un muro, míralo como una puerta. Tal vez esa puerta esté cerrada ahora, pero eso no significa que no haya otras abiertas en otro lugar. Déjenme darles un consejo, continuó Alfredo. Cada vez que enfrenten un rechazo, pregúntense: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué oportunidad puede surgir de esta situación? Porque, muchachos, el rechazo no siempre es el final, muchas veces es el principio de algo mejor. Andrea intervino, con los ojos llenos de curiosidad. ¿Y cómo aplicó usted eso en su vida después de esa misión? Alfredo se recostó contra el árbol, mirando hacia el horizonte. Cuando entendí que no todo giraba alrededor de mí, decidí aprender. En lugar de quedarme atrapado en mi ego, observé cómo aquel joven lideraba. Vi sus errores, sus aciertos, y usé esa experiencia para mejorar yo mismo. Meses después, se presentó otra oportunidad de liderazgo, y esta vez me eligieron. ¿Saben por qué? Porque ya no era el mismo hombre que había sido rechazado. Era alguien más sabio, más humilde y más preparado. El grupo asintió lentamente, procesando sus palabras. Recuerden esto, concluyó Alfredo. El rechazo solo tiene el poder que ustedes le den. Puede ser una excusa para rendirse o un impulso para crecer. La elección siempre será suya. El anciano hizo una pausa, dejando que el viento soplara suavemente entre ellos. Luego agregó, con una sonrisa:
Y si alguna vez sienten que el rechazo los golpea demasiado fuerte, recuerden que incluso las flores necesitan resistir el peso de la lluvia antes de florecer. Número 5. Aprende a aceptar el rechazo. Don Alfredo observó el fuego que chisporroteaba en el centro del grupo. Su rostro estaba iluminado por las llamas, pero había algo más. Una luz en sus ojos que solo las lecciones más duras de la vida pueden encender. Hay algo crucial que aprendí con los años, dijo mientras golpeaba ligeramente el suelo con su bastón, marcando el ritmo de sus palabras. Aprender a aceptar el rechazo no significa resignarse. Significa mirarlo a los ojos, reconocer su presencia y seguir adelante. ¿Han visto cómo los árboles permanecen en pie durante las tormentas? Ellos no luchan contra el viento, lo aceptan. Se doblan, pero no se rompen. Andrea, siempre curiosa, preguntó. ¿Pero cómo se acepta algo que duele tanto, don Alfredo? Porque, a veces, el rechazo se siente como una herida que no cierra. El anciano suspiró, recordando una de las épocas más difíciles de su vida. Déjame contarte algo, Andrea. Cuando era joven, antes de ser militar, me enamoré de una chica llamada Clara. Ella era la mujer más bella que había conocido, y estaba seguro de que nos casaríamos. Pero un día, Clara me dijo que no sentía lo mismo por mí. Fue como si el mundo entero se derrumbara. Pasé meses preguntándome qué había hecho mal, qué me faltaba. El grupo permaneció en silencio, sintiendo el peso de la confesión. Pero con el tiempo, continuó Alfredo, me di cuenta de que el rechazo de Clara no definía mi valor como persona. No significaba que yo fuera insuficiente o que no mereciera amor. Simplemente, significaba que nuestros caminos no estaban destinados a unirse. Aceptar eso fue doloroso. Sí, pero también fue liberador. Porque cuando aceptas el rechazo, dejas de cargar con un peso que no te corresponde. Manuel, que hasta ese momento había permanecido callado, murmuró. ¿Y cómo se deja ir ese peso, don Alfredo? El anciano lo miró con una sonrisa sabia. Primero, Manuel, tienes que perdonarte a ti mismo. A veces, nos culpamos por cosas que están fuera de nuestro control. Y segundo, tienes que entender que no todo en la vida es personal. El rechazo no siempre es un juicio sobre ti. A menudo, es solo una circunstancia. Déjenme darles un ejemplo, añadió, acomodándose en su silla. Cuando era militar, había momentos en los que no lograba cumplir con una misión. Hubo veces en las que, a pesar de mis esfuerzos, las cosas salían mal. Pero aprendí que aceptar esos fracasos me permitía analizar lo que había sucedido, aprender de ello y prepararme para el futuro. Aceptar no es rendirse, es reconocer la realidad y decidir cómo avanzar desde ahí. Andrea sonrió, como si algo hubiera hecho clic en su mente. Entonces, aceptar el rechazo es como aceptar la lluvia en un día gris. Puede que no sea lo que queremos, pero también puede traer algo bueno. Exactamente, respondió Alfredo, con una mirada de aprobación. La lluvia nutre la tierra, aunque a veces venga acompañada de tormentas. Así es el rechazo. Puede ser incómodo, incluso doloroso, pero siempre trae consigo una lección, una oportunidad para crecer. El anciano dejó que sus palabras se asentaran en el grupo antes de añadir. Recuerden esto, muchachos. Aceptar el rechazo no significa que dejen de soñar o de luchar por lo que quieren. Significa que reconocen que no todo está bajo su control y que están dispuestos a seguir adelante, sin importar los obstáculos en el camino. El fuego seguía crepitando, y en ese momento, parecía reflejar la determinación que empezaba a encenderse en los corazones de los jóvenes. Don Alfredo los observó en silencio, sabiendo que cada uno enfrentaría sus propios rechazos, pero también confiando en que sus palabras los ayudarían a superarlos. Número 6. Rompiendo las reglas para crecer. Don Alfredo soltó una carcajada cuando recordó una anécdota de su juventud. Romper las reglas no siempre es algo malo. ¿Saben? Algunas veces, es necesario para encontrar nuevas posibilidades. Pero no me malinterpreten, no estoy hablando de desobedecer por el simple hecho de hacerlo. Hablo de cuestionar aquello que no tiene sentido,
de buscar caminos distintos cuando las reglas se convierten en cadenas. Cuéntanos, don Alfredo, dijo Manuel, intrigado. ¿Alguna vez rompiste las reglas? El anciano asintió con una sonrisa. Claro que sí, y más de una vez. Una de las historias que más me marcó ocurrió durante mi tiempo en el ejército. Teníamos un comandante que insistía en que siguiéramos un protocolo rígido para cada misión, sin importar las circunstancias. Era un hombre estricto, pero ciego a la realidad del terreno. Un día, nos enfrentamos a una situación crítica. Estábamos rodeados y necesitábamos encontrar una salida. Según el protocolo, debíamos esperar refuerzos. Pero el tiempo no estaba de nuestro lado. Sabía que, si seguíamos las reglas al pie de la letra, no saldríamos de allí. Andrea lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué hiciste? Decidí actuar por mi cuenta, confesó Alfredo, su mirada llena de recuerdos. Planeé una estrategia diferente, más arriesgada pero efectiva, y convencí a mis compañeros de seguirme. Nos movimos rápido. Desafiamos las órdenes y encontramos una ruta que el enemigo no esperaba. Fue un riesgo, pero funcionó. Al final, salvamos nuestras vidas. El grupo quedó en silencio por un momento, admirando el valor de Alfredo. ¿Y qué pasó con el comandante?, preguntó uno de los jóvenes. Me dieron un buen sermón, dijo Alfredo con una risa. Pero también reconocieron que mi decisión había sido la correcta. Esa experiencia me enseñó algo importante. A veces, las reglas están diseñadas para una realidad que ya no existe. Si sigues esas reglas sin cuestionarlas, te pierdes la oportunidad de encontrar soluciones más efectivas. Manuel frunció el ceño, reflexionando. Pero romper las reglas también puede ser peligroso. No. Por supuesto, admitió Alfredo. No digo que debas ignorar todas las reglas. Hay límites que existen por una buena razón, pero hay otros que están ahí solo porque siempre han estado. Esos son los que debes cuestionar. La clave está en discernir cuáles reglas merecen ser respetadas y cuáles te están frenando. El anciano hizo una pausa y señaló al grupo con su bastón. En sus vidas, se encontrarán con personas y sistemas que intentarán mantenerlos en una caja. Les dirán que no pueden hacer esto o aquello porque así son las cosas. Pero recuerden, las personas más exitosas y felices son aquellas que se atreven a pensar de manera diferente, que no tienen miedo de romper las reglas cuando es necesario para avanzar. Andrea asintió, visiblemente inspirada. Es como cuando intentas algo nuevo y la gente te dice que no funcionará porque nadie lo ha hecho antes. Pero tal vez nadie lo ha hecho porque nadie se atrevió. Exacto, respondió Alfredo. Romper las reglas no es una garantía de éxito, pero quedarse atrapado en ellas es una garantía de estancamiento. Lo importante es actuar con inteligencia, no con rebeldía ciega. Antes de romper una regla, pregúntate, ¿es esta regla un obstáculo para mi crecimiento o está aquí para protegerme? Si es lo primero, tal vez sea hora de trazar tu propio camino. El fuego del campamento seguía iluminando los rostros atentos de los jóvenes, y Alfredo supo que sus palabras habían tocado una fibra en cada uno de ellos. Romper las reglas no es para los débiles de corazón, concluyó. Requiere coraje, sabiduría y, sobre todo, responsabilidad. Pero si lo haces bien, puede abrir puertas que nunca imaginaste. Con esas palabras, el grupo quedó pensativo, reflexionando sobre las veces en que las reglas los habían limitado y las oportunidades que tal vez habían dejado pasar por no atreverse a cuestionarlas. Don Alfredo sonrió, satisfecho de haber plantado otra semilla de sabiduría en esos jóvenes corazones. Número 7. Rechazo en las relaciones. Don Alfredo tomó un sorbo de su café antes de continuar. Las relaciones humanas son las más hermosas, pero también las más complicadas. Si algo aprendí con el tiempo, es que el rechazo duele más cuando proviene de quienes amas, pero también puede ser una oportunidad para conocerte mejor. ¿Cómo puede ser algo tan doloroso una oportunidad?, preguntó Andrea, incrédula. Porque el rechazo no siempre es un rechazo hacia ti como persona, respondió Alfredo. A veces,
Es un reflejo de lo que la otra persona está atravesando. Puede ser que no estén listos para lo que ofreces, o que tengan sus propios miedos y limitaciones. En lugar de verlo como una derrota, míralo como un momento para evaluar si esa relación era realmente lo mejor para ambos. El anciano hizo una pausa, mirando a cada joven a los ojos. El rechazo en las relaciones también te enseña a valorar a quienes sí están contigo, a quienes ven tu luz y la aprecian. Aprende a soltar a los que no pueden quedarse y agradece a los que sí lo hacen. Andrea asintió lentamente. Supongo que eso significa que no debo tomarlo todo de forma personal. Exactamente, respondió Alfredo con una sonrisa. El rechazo puede ser el comienzo de algo mejor, si estás dispuesto a verlo de esa manera. Número 8. Convierte la resistencia en motivación. Cuando era joven, soñaba con ser algo más que un simple trabajador en el campo. Continuó Alfredo mientras el viento frío jugaba con su cabello blanco. Pero la vida, con sus golpes, parecía empeñada en recordarme que no era suficiente. Cada entrevista fallida, cada puerta cerrada, me gritaban, no eres lo que buscamos. Los chicos lo miraban en silencio, impresionados por la sinceridad de su relato. ¿Y qué hiciste?, preguntó Javier. Al principio, me hundí, admitió Alfredo. Me dejé vencer por esa resistencia. Pero luego, me di cuenta de algo. Cada vez que alguien me decía, no, me estaba enseñando algo. Me motivó a mejorar, a ser más fuerte, a buscar nuevas formas de enfrentar la vida. La resistencia que encontraba no era un enemigo. Era el entrenamiento que necesitaba para ser quien soy ahora. Hizo una pausa, señalando las montañas en la distancia. Así como esas montañas desafían al escalador, la vida te desafía para que seas mejor. En lugar de rendirte ante la resistencia, úsala como una chispa que encienda tu determinación. Cada rechazo es una oportunidad para demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz. Andrea levantó la cabeza, inspirada. Entonces, el rechazo también puede ser una forma de crecimiento. Más de lo que imaginas, respondió Alfredo con una sonrisa cálida. Cuando te enfrentas a la resistencia con la mentalidad correcta, puedes transformar el rechazo en el trampolín hacia tus mayores logros. Número 9. El juego de la persuasión. Alfredo tomó un pequeño pedazo de pan y lo partió con cuidado. La vida, jóvenes, es como una partida de ajedrez. No se trata solo de fuerza o rapidez, sino de estrategia. Y cuando se trata del rechazo, la persuasión puede ser tu mejor jugada. ¿Persuasión? ¿Cómo funciona eso?, preguntó Javier, intrigado. Cuando alguien te rechaza, no significa que la puerta esté cerrada para siempre. Significa que quizás no usaste la llave correcta, explicó Alfredo. La persuasión no es manipulación. Es comprender lo que la otra persona valora, lo que teme y lo que desea, y hablarle desde ese lugar. Es una invitación, no una imposición. El anciano recordó un ejemplo de su juventud. Una vez, cuando estaba intentando negociar un contrato para mi negocio, el cliente me rechazó rotundamente. Pero en lugar de irme derrotado, le pregunté qué era lo que realmente necesitaba. Al entenderlo, reformulé mi propuesta y le mostré cómo podía ayudarle. Al final, no solo conseguí el contrato, sino que también gané su respeto. Andrea sonrió. Entonces, es cuestión de adaptarse. Exacto, dijo Alfredo. No siempre se trata de lo que tú quieres, sino de cómo puedes mostrarle a la otra persona que ambos pueden ganar. La persuasión es un arte, y el rechazo puede ser la oportunidad para perfeccionarlo. Número 10. Supera el miedo al rechazo. Alfredo suspiró profundamente, como si reviviera un momento difícil de su vida. ¿Sabes cuál es el peor enemigo cuando se trata del rechazo? No es la palabra, no, ni siquiera la sensación de fracaso. Es el miedo, ese monstruo silencioso que te paraliza incluso antes de intentarlo. Los chicos escuchaban atentos. Alfredo continuó. Yo solía dejar que el miedo al rechazo me detuviera. Hubo un tiempo en mi vida en el que quería pedir trabajo en una empresa importante de la ciudad, pero no lo hice. No por falta de ganas,
sino porque estaba convencido de que me rechazarían. Ese miedo me robó una oportunidad que nunca sabré si hubiera sido mía. ¿Y cómo lo superaste?, preguntó Andrea, inclinándose hacia adelante. Me di cuenta de que el miedo al rechazo solo tiene poder si tú se lo das, explicó Alfredo. Un día, decidí que prefería enfrentar un no que vivir con la duda. Me repetí a mí mismo: si no lo intentas, ya tienes el no asegurado. Así que, poco a poco, comencé a tomar riesgos, a hablar con personas, a tocar puertas. Algunas veces me rechazaron, pero otras veces me sorprendí con un sí que no esperaba. El anciano miró a los chicos con intensidad. El miedo al rechazo es natural, pero no dejes que te domine. Enfréntalo de frente, y te darás cuenta de que, aunque el no puede doler, nunca duele tanto como no intentarlo. Conclusión. Alfredo se levantó con cuidado, apoyándose en su bastón, y miró a los jóvenes reunidos a su alrededor. La vida, mis queridos amigos, es un viaje lleno de altibajos. Pero, ¿saben? El rechazo no es el final del camino. Es solo una curva que te obliga a ajustar tu rumbo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran profundamente. Cada vez que alguien me dijo no, aprendí algo. Aprendí a ser más fuerte, a ser más sabio, a ser más agradecido. El rechazo me enseñó a valorar lo que realmente importa, a luchar por lo que creo y a no rendirme nunca. Andrea y Javier asintieron, comprendiendo por primera vez que el rechazo podía ser un maestro disfrazado. Alfredo continuó: recuerden esto. Cuando sientan que el rechazo los derriba, levántense y pregunten: ¿qué puedo aprender de esto? Porque el rechazo no define quiénes son, define quiénes pueden llegar a ser. El anciano sonrió cálidamente, viendo la chispa de inspiración en los ojos de los jóvenes. Y nunca olviden que, aunque la vida les cierre una puerta, siempre habrá una ventana abierta en algún lugar. Solo tienen que estar dispuestos a buscarla. Mientras los jóvenes se despedían, Alfredo se quedó mirando el atardecer, con la paz de alguien que había aprendido a encontrar el valor en cada obstáculo. Y mientras el sol desaparecía en el horizonte, su voz resonó una vez más en el aire. Suscríbete a este canal, porque siempre hay algo nuevo que aprender, algo que puede transformar tu vida. Comenta tus pensamientos, y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo viaje.